¿Y si te dijera que lo que más te impide avanzar no está allá afuera, sino dentro de ti? ¿Y si el verdadero enemigo no es la vida, ni el pasado, ni siquiera la suerte, sino esa voz en tu cabeza que nunca calla? Hoy vas a descubrir algo que muy pocos se atreven a enfrentar. La mente negativa. Esa que te hace dudar, que repite errores una y otra vez, que te convence de que ya es tarde, que ya no puedes, que ya no vale la pena. Pero no estás solo. Muchos han sentido lo mismo. Y hoy, aquí, vamos a recorrer un camino que no solo calmará tu mente, sino que puede devolverte el control de tu vida. Porque lo que estás por escuchar no es un simple consejo. Es una enseñanza milenaria, nacida en el silencio de los templos y probada en el corazón de los sabios. Pero antes, suscríbete si sientes que este mensaje puede cambiarte. Porque este canal está creciendo contigo y cada video está pensado para tocarte el alma. Ahora escucha con atención. Había una vez un joven monje que fue con su maestro y le dijo: mi mente es un caos. Me culpo por todo, no duermo bien, y siento que fracaso aunque no haya hecho nada malo. ¿Cómo puedo callar mi mente? El maestro lo miró, le dio una taza vacía, y comenzó a llenarla con agua. Cuando se desbordó, el joven gritó: se va a derramar. El maestro sonrió y le dijo: así está tu mente, llena de pensamientos que no necesitas. ¿Y sabes cómo se calma el agua agitada? No moviéndola más. Esa es la primera enseñanza de hoy. No todo pensamiento merece tu atención. La mente negativa vive de tu reacción. Si no la alimentas, se apaga. Piensa esto. ¿Cuántas veces hoy te has dicho algo bueno a ti mismo? ¿Y cuántas veces te has criticado, comparado o saboteado sin darte cuenta? Aquí empieza el cambio. Y no necesitas hacer grandes cosas. Solo una: observar tu mente sin juicio. Como quien ve pasar nubes en el cielo. No intentas atraparlas, solo las dejas ir. En el próximo fragmento te revelaré por qué tu mente repite lo mismo una y otra vez, y cómo puedes detener el ciclo sin luchar contra él. Sigue escuchando. Este es solo el principio. Hoy, tu mente dejará de dominarte. Y tú volverás a ser dueño de tu vida. Tal vez te preguntes: ¿por qué mi mente insiste en traerme pensamientos tristes, miedos antiguos, errores del pasado? La respuesta es más simple de lo que imaginas. Tu mente no está diseñada para hacerte feliz. Está diseñada para protegerte. Y en ese intento, te recuerda todo lo que alguna vez te hizo daño, te dolió, o te hizo sentir que no era suficiente. Pero hay un problema. La mente no distingue entre pasado y presente. Cada vez que piensas en ese error, en esa traición, en ese miedo, tu cuerpo lo vuelve a vivir como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Y así, vives atrapado en lo que ya pasó, mientras la vida real se te escapa frente a los ojos. Ahora escúchame bien. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien los observa. Y cuando recuerdas eso, recuperas el poder. Hay una práctica budista muy antigua llamada Anapanasati, la atención plena en la respiración. No se trata de respirar diferente. Se trata de notar que estás respirando. Porque cuando enfocas tu atención en el ahora, en el aire que entra y sale de tu cuerpo, la mente pierde fuerza, pierde velocidad, pierde dominio sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque la mente negativa se alimenta del pasado y del futuro, pero muere en el presente. Hoy te invito a hacer algo muy sencillo. Detente por un momento. Respira profundo. Y nota cómo ese aire entra y sale sin tu esfuerzo. Estás vivo. Y solo por eso, mereces hablarte con amor. No te juzgues por tener pensamientos oscuros. Todos los tenemos. Pero lo que diferencia a una mente libre de una mente atrapada es que la libre no se aferra a lo que piensa. Imagínate por un momento una sala de cine. En la pantalla se proyectan tus pensamientos. Algunos son tristes, otros temerosos, otros alegres. Pero tú no eres la película.
Tú eres quien está sentado en la butaca. Y si una escena no te gusta, simplemente no te metes en ella. La dejas pasar. Esa es tu práctica. Esa es tu herramienta. Esa es tu salida. Y ahora, déjame dejarte con esta reflexión. No puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido en ella. No eres tus pensamientos. Eres mucho más que eso. Eres conciencia. Eres presencia. Eres vida en su forma más pura. En la siguiente parte te voy a mostrar una técnica budista para reprogramar tu mente, no luchando con ella, sino reeducándola con compasión. Y ahí es donde la verdadera transformación comienza. Escucha con atención, porque lo que estás por aprender puede cambiar tu forma de pensar para siempre. Los monjes budistas tienen una práctica llamada Metta Bhavana. Es una meditación de amor benevolente. Una forma de reeducar la mente, no con fuerza, sino con ternura. Porque la mente negativa no se destruye con odio. Se transforma con compasión. Esta práctica comienza con una simple frase, repetida en silencio. Que yo sea feliz. Que yo esté en paz. Que yo esté libre de sufrimiento. Sí, al principio puede parecer extraño. Sobre todo si llevas años hablándote mal sin darte cuenta. Pero la mente, como un jardín, responde a lo que siembras. Si siembras culpa, cosechas ansiedad. Si siembras amor, cosechas paz. Haz este ejercicio conmigo. Ahora mismo. Coloca una mano en tu pecho. Cierra los ojos un instante. Y repite. Que yo sea feliz. Que yo esté en paz. Que yo esté libre de sufrimiento. Siente cómo resuena eso en tu cuerpo. Tal vez haya una resistencia. Tal vez una lágrima. No importa. Eso significa que algo dentro de ti se está soltando. Que una parte de ti que ha estado callada, está empezando a despertar. Y aquí viene la clave. La mente aprende por repetición. Lo que repites, se convierte en tu verdad. Durante años, repetiste, no puedo, no sirvo, ya es tarde. Y eso moldeó tu forma de ver la vida. Pero hoy, puedes empezar a repetir algo nuevo. Algo que te sane. Algo que te libere. Algo que te recuerde que aún puedes. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo, no lo enfrentes con violencia. Respira. Obsérvalo. Y siéntelo como un visitante. Uno que no se queda. Uno que solo pasa. Y que no define quién eres. Y si puedes, repite en voz baja. Gracias por aparecer, pero yo elijo paz. Esta simple frase tiene un poder inmenso. Porque no niega lo que sientes, pero tampoco le entrega el control. El Buda decía, lo que piensas, te conviertes. Lo que sientes, lo atraes. Lo que imaginas, lo creas. Hoy estás aprendiendo a imaginar una nueva vida. Una donde tu mente ya no te arrastra, sino que te acompaña. Una donde tu voz interior se convierte en tu aliada, no en tu enemiga. Y eso, querido oyente, no tiene edad. No es tarde. Nunca es tarde para cambiar cómo te hablas a ti mismo. En la próxima parte, te voy a contar una historia real. De una mujer que, a los 62 años, creyó que su vida ya no tenía sentido. Y terminó encontrando su verdadera paz cuando aprendió a silenciar su mente. Una historia que te hará ver que sí es posible. Y que todavía estás a tiempo. ¿Listo para escucharla? Ella se llamaba Clara. Tenía 62 años cuando me escribió por primera vez. En su mensaje decía, no entiendo por qué me siento así. Mis hijos ya crecieron, mi esposo me acompaña, mi salud está estable, pero siento un vacío que me pesa en el pecho. Mi mente no me deja en paz. Me repite todo lo que hice mal, lo que no fui, lo que no logré. Me despierta en la noche y me dice, ya no vales, ya pasó tu tiempo. Y lo peor es que le creo. Clara no tenía enemigos externos. Su mayor batalla estaba dentro de ella. Nos encontramos una tarde de otoño, en una plaza tranquila. Ella llegó con los hombros caídos, la mirada triste y un silencio que gritaba. Le pregunté,
¿Qué te diría si fueras tu mejor amiga? Clara se quedó callada. Su labio tembló. Y entonces me respondió: no sabría qué decir, nunca me he tratado como mi mejor amiga. Esa fue la raíz del problema. Durante décadas, había sido todo para todos, menos para ella. Se había ocupado de cuidar, de dar, de resolver, pero jamás de hablarse con ternura. Le enseñé una práctica simple, pero profunda. Cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, debía mirarse al espejo y decir 3 cosas buenas sobre sí misma. Solo 3. No importaba si le costaba. No importaba si no se las creía. La mente, como el agua, se adapta a lo que la contiene. Y si cada día le das una nueva forma, eventualmente deja de golpearte y empieza a sostenerte. Pasaron semanas, después meses, y un día, Clara me escribió: hoy me miré al espejo y dije, soy suficiente. Estoy viva. Y todavía puedo elegir. No lloré. Sonreí. No porque todo esté bien, sino porque ya no estoy en guerra conmigo. ¿Te das cuenta del poder que tienes? No necesitas cambiar el mundo. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas una intención diaria de amarte un poco más que ayer. La mente negativa no se silencia de golpe. Se silencia con paciencia, con práctica y con mucho amor. ¿Y si Clara pudo hacerlo a los 62? Tú también puedes hacerlo hoy. Porque el camino no empieza cuando todo está bien. Empieza cuando decides dejar de tratarte mal. En la siguiente parte, te voy a guiar por un ejercicio de limpieza mental inspirado en el budismo tibetano. Un ritual sencillo que puedes hacer cada noche para soltar las cargas del día y dormir con el corazón en calma. ¿Te gustaría aprenderlo? Ahora vamos a hacer un ejercicio que los monjes tibetanos practican desde hace siglos. Un ritual silencioso para liberar la mente antes de dormir. Porque si no limpias tu interior cada día, la mente acumula pensamientos como el polvo se acumula en una casa vacía. Este ritual se llama la lámpara de la compasión. Solo necesitas 2 cosas: un momento a solas y el deseo honesto de soltar. Cada noche, antes de cerrar los ojos, siéntate en silencio. No hace falta incienso ni música. Solo tú contigo. Cierra los ojos y respira 3 veces profundamente. Y repite en tu mente estas palabras: hoy hice lo mejor que pude. Hoy perdono lo que no supe hacer mejor. Hoy me libero de lo que no depende de mí. Mientras lo haces, imagina una pequeña lámpara encendiéndose en tu pecho. Esa luz representa tu conciencia, tu parte sabia, la que observa sin juzgar. Ahora, visualiza cada pensamiento negativo del día. Ese enojo, esa preocupación, esa culpa. Y míralos como hojas secas cayendo en el fuego de tu lámpara. Uno a uno, se consumen. Y tú, te sientes más liviano. No tienes que arreglarlo todo hoy. Solo tienes que dejar de cargar con lo que no puedes cambiar. Este ejercicio no borra los problemas, pero te devuelve el control. Y cada noche que lo repitas, tu mente empezará a entender. Ya no manda ella. Manda tu presencia, tu calma, tu compasión. Porque ese es el secreto que muchos ignoran. No necesitas tener una mente vacía. Necesitas tener una mente en paz. Y la paz no viene de fuera. La paz se cultiva dentro, cada día, en pequeños actos de amor hacia ti. Al terminar el ritual, da las gracias. No por lo que tienes, sino por haber elegido cuidarte hoy. Porque cada vez que eliges no odiarte, cada vez que eliges perdonarte, cada vez que eliges no creerle a tu mente negativa, estás renaciendo. Estás dándole a tu alma el descanso que merece. En la próxima parte, vamos a cerrar este viaje con una reflexión que conecta todo lo aprendido. Y te dejaré con una pregunta final, una que puede cambiar para siempre la forma en que te hablas a ti mismo. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti.
Porque no todos están dispuestos a mirar hacia adentro. No todos se atreven a enfrentar a esa voz interna que ha hecho tanto ruido y tanta herida. Pero tú lo estás haciendo. Estás volviendo a ti. Estás recordando quién eres, más allá de tus pensamientos, tus errores, tus años o tus miedos. Ahora quiero que pienses en esto. Imagina que un niño pequeño se acerca a ti. Tiene miedo. Llora. Te dice que siente que no vale, que nunca será suficiente. ¿Le gritarías? ¿Le dirías que tiene razón? ¿Lo ignorarías? No, ¿verdad? Seguramente lo tomarías en brazos. Le dirías que todo va a estar bien, que es valioso, que es amado. Ahora escucha. Ese niño eres tú. Esa parte herida de tu mente que repite cosas negativas, no necesita más castigo. Necesita tu abrazo, tu comprensión, tu paciencia, porque dentro de ti vive alguien que solo quiere sentirse en paz. Alguien que ha llevado una vida entera cargando culpas, exigencias, dolores no resueltos. Y ya es hora de soltar. El budismo no promete una vida sin dolor. Promete una mente que no se aferra al dolor. Una mente que acepta, que suelta, que observa y sigue caminando. Y tú puedes tener esa mente. No importa cuántos años tengas. No importa cuántos errores hayas cometido. La libertad comienza el día que eliges no pelear más contigo. Así que hoy, haz las paces contigo. Mírate al espejo esta noche y dite lo que nunca te atreviste a decir. Estoy orgulloso de ti. Aunque la voz negativa diga lo contrario, dilo igual. Porque cada vez que lo digas, la otra voz, la sabia, la bondadosa, la compasiva, irá tomando fuerza. Y llegará un día, créeme, en que esa será la única voz que escucharás. Ahora, antes de pasar al cierre final de este viaje, quiero preguntarte algo. Una sola pregunta. Una que puede marcar un antes y un después. ¿Qué pasaría si a partir de hoy, solo te permitieras pensamientos que te hablen con amor? Piénsalo. Siente esa pregunta. Y nos vemos en la última parte, donde cerraremos este círculo con una verdad que cambiará tu forma de vivir. Quiero que respires hondo ahora mismo. Y te permitas recibir lo que estás a punto de escuchar. No con la mente que todo analiza, sino con el corazón que todo comprende. La mayoría de los pensamientos negativos que tienes, ni siquiera son tuyos. Son ecos del pasado. Voces de otros que alguna vez te dijeron que no era suficiente. Miradas que te hicieron sentir menos. Comparaciones injustas. Errores mal digeridos. Y sin darte cuenta, los convertiste en tu narrativa. En tu verdad. Pero hoy vamos a romper ese ciclo. Hoy vamos a devolver lo que no es tuyo. Y quedarte solo con lo que sí te pertenece. Tu valor, tu dignidad, tu luz. Cierra los ojos un momento. Imagina que caminas por un sendero de montaña. En tu espalda llevas una mochila. Pero esta mochila no lleva agua ni comida. Lleva pensamientos. Muchos. Demasiados. Y pesan. Cada uno es una frase que escuchaste y creíste sin cuestionar. Eso no es para vos. No sos capaz. Ya es tarde. Así sos vos, no vas a cambiar. No tenés lo que se necesita. Ahora, imagina que llegás a la cima. Y frente a ti, hay un árbol enorme, fuerte, sabio. Un árbol que ha visto pasar generaciones enteras. Te acercás. Abrís la mochila. Y uno por uno, vas dejando los pensamientos a sus pies. Y mientras lo haces, decís en voz baja. Esto no me pertenece. Esto no me define. Yo elijo pensar diferente. ¿Lo sentís? ¿Sentís el alivio, aunque sea por un segundo? Eso es libertad. No es hacer lo que querés sin reglas. Es vivir sin la tiranía de una mente que ya no te representa. La mente negativa no se vence con más pensamientos. Se vence con conciencia. Con la capacidad de mirar y decir: gracias por venir,
pero yo no voy a seguir ese camino hoy. Hoy, en cambio, vas a elegir otro pensamiento. Uno solo. Uno que te acerque a la persona que sabes que podés ser. Aunque al principio parezca pequeño. Aunque la vieja voz diga, no sirve. Elegílo igual. Porque ese acto es una revolución silenciosa. Y cada día que lo repitas, estarás construyendo tu nueva mente. Tu mente libre. En la próxima parte, vamos a hablar del perdón. No como deber moral, sino como liberación personal. Porque mientras no perdonas, seguís atado a aquello que querés dejar atrás. ¿Querés soltar para siempre lo que te pesa? Entonces sigamos. El perdón, esa palabra que muchos evitan. Esa que suena noble, pero a veces duele. Porque creemos que perdonar es aceptar lo que nos hicieron o negar lo que sentimos. Y no. Perdonar no es justificar. Es liberarse. Escucha esto con atención. El Buda decía, aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Y eso es exactamente lo que hacemos cuando no perdonamos. Nos quedamos atados a un dolor que ya ocurrió, pero lo seguimos reviviendo una y otra vez, como si eso nos protegiera de volver a sufrir. Pero en realidad, solo prolonga la herida. Ahora quiero invitarte a hacer un acto de coraje. Porque sí, perdonar es un acto de valientes. Pensá por un momento en esa persona que te hirió. Tal vez fue alguien que amabas. Tal vez vos mismo. Y ahora, decí en voz baja. No apruebo lo que pasó, pero ya no quiero cargarlo más. Te libero, para liberarme. No lo tenés que sentir al 100%. Solo tenés que intencionar soltar. Esa es la semilla. Y con el tiempo, germina. Porque mientras sigas esperando que el pasado cambie, te estás negando el derecho de vivir el presente. Perdonar es soltar el ancla que te detiene y permitirte navegar hacia una nueva etapa. Y esto es clave. El perdón no se da porque el otro lo merezca. Se da porque vos lo necesitas. Vos mereces estar en paz. Vos mereces una mente más liviana. Vos mereces descansar de ese juicio constante. Y si todavía hay algo que te cuesta soltar, podés hacer este ritual que enseñan los monjes del Tíbet. Escribí una carta. Sí, una carta. A esa persona. O a vos mismo. Contalo todo. Sin filtro. Lo que sentiste. Lo que dolió. Lo que esperabas. Lo que no llegó. Y al final, escribí. Te dejo ir. Y después, quemás esa carta. Deja que el fuego se lleve lo que ya no tiene que vivir en vos. Eso es una forma de limpiar la mente, pero también el alma. En la próxima parte, vamos a hablar del silencio. Sí, el silencio. Ese que tanto incomoda, pero que también puede ser tu mayor fuente de claridad interior. El silencio. Vivimos huyendo de él. Con la televisión encendida de fondo, la radio, el teléfono, las redes. Buscando ruido para no sentir lo que el silencio podría revelar. Pero en las enseñanzas budistas, el silencio no es vacío. Es presencia pura. Es el espacio donde la verdad interior puede hablar sin interrupciones. El Buda meditaba en silencio durante horas. No para escapar del mundo, sino para escucharse a sí mismo con profundidad. Porque cuando calla el mundo, habla el alma. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te escuchaste de verdad? No lo que pensás, no lo que opinás, sino lo que sentís en lo más profundo. ¿Lo sabés? ¿O hace años que te silenciás a vos mismo? A veces, la mente negativa grita tanto, que creemos que es la única voz que existe. Pero detrás de ese ruido, hay otra voz. Más suave, más antigua, más sabia. Y solo podés oírla en el silencio. Quiero invitarte a probar algo simple, pero poderoso. Cada día, regálate 5 minutos. 5 minutos sin celular.
sin noticias, sin hablar. Solo vos, con vos. Sentate en un lugar tranquilo. Respira. Y deja que los pensamientos pasen como nubes. No los detengas. No los analices. Solo observa. Al principio, la mente va a resistirse. Va a decirte que estás perdiendo el tiempo, que es aburrido, que no sirve. Pero quédate, porque después del ruido llega la calma. Y en esa calma aparece algo increíble. Una claridad que no viene del pensamiento, sino de la conciencia. Ahí entendés cosas sin pensarlas. Ahí sentís paz sin buscarla. Los grandes sabios no eran sabios por acumular información. Eran sabios por saber escuchar el silencio. Y vos también podés hacerlo. No necesitas ir a un templo. No necesitas renunciar al mundo. Solo necesitas volver a vos. Y desde ahí, desde esa quietud, la mente negativa pierde su poder. Porque el ruido no sobrevive cuando la calma se vuelve tu refugio. Ahora sí, ha llegado el momento del cierre. En la última parte, vamos a unir cada pieza de este viaje. Vamos a mirar atrás, ver cuánto has recorrido. Y te voy a dejar con una reflexión final que puede cambiar tu forma de vivir para siempre. ¿Listo para cerrar este camino juntos? Llegamos al final de este viaje. Y antes de cerrar, quiero que tomes un momento para reconocer algo muy importante. Lo hiciste. Le diste tiempo a tu alma. Le diste atención a tu mente. Le diste espacio a tu corazón. Y eso, en un mundo que vive acelerado, es un acto de valentía. Hoy recorriste un camino interior que muchos ni siquiera se atreven a mirar. Aprendiste que la mente negativa no se combate con más pensamiento, sino con presencia, compasión y conciencia. Aprendiste que perdonar no es olvidar, sino liberarte. Que el silencio no es vacío, sino conexión. Que cada pensamiento puede ser una semilla. Y que vos decidís si esa semilla florece o te consume. Escuchaste la historia de Clara. Y quizás, en su reflejo, viste algo de vos. Tu versión cansada. Tu versión olvidada. Pero también tu versión que quiere volver a vivir. Y quiero que te quedes con esto. Nunca es tarde para empezar a hablarte con amor. Nunca es tarde para dejar de creerte todo lo que tu mente te dice. Nunca es tarde para mirar al espejo, y por primera vez, decirte que estás orgulloso de la persona que sos. Porque sos valioso. No por lo que lograste. No por lo que diste. Sino porque estás acá, respirando, escuchando, intentando. Y si cada día elegís ese pequeño intento, la mente negativa, con el tiempo, se vuelve un susurro. Y tu voz interior, esa que te sana, se convierte en el guía de tu camino. Ahora quiero pedirte algo simple. Si este mensaje te llegó, si algo se movió dentro tuyo, suscríbete al canal. Pero no solo para apoyar este contenido. Hacelo como un compromiso con vos mismo. Como una forma de decir, estoy listo para seguir creciendo. Y compartilo. Porque quizás alguien que querés, también necesita escuchar esto. También necesita recordar que no está solo. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, no lo olvides jamás. Tu mente no sos vos. Tu voz interna puede cambiar. Y el amor propio no es un lujo. Es el punto de partida de una nueva vida. Gracias por estar acá. Gracias por elegirte. Ahora anda. Viví con más ligereza. Con más compasión. Y cada vez que la mente negativa vuelva a golpear tu puerta, respira. Y recordá. Hoy no. Hoy elijo hablarme con amor.